Hay una verdad que cambiará radicalmente tu vida si realmente la comprendes y la vives. No fuiste diseñado para liderar tu propia vida. Esa declaración probablemente choca contra todo lo que el mundo te ha enseñado. Vivimos en una cultura que glorifica la independencia, la autosuficiencia, el ser tu propio jefe. Pero aquí está la realidad brutal. Cada vez que intentas liderar tu propia vida sin poner al Espíritu Santo al frente, te preparas para el fracaso, la frustración y el agotamiento. Gálatas 5:16 te da la instrucción fundamental. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, no ocasionalmente, no cuando sea conveniente, no solo en la iglesia los domingos, todo el tiempo. Esto significa que el Espíritu Santo debe estar en el asiento del conductor de tu vida, no tú. Tú eres el copiloto. Él es quien dirige. Pero seamos honestos, la mayoría de los creyentes tienen esta relación completamente invertida. Intentan conducir sus propias vidas y solo llaman al Espíritu Santo cuando hay una emergencia. Es como tener el mejor navegador GPS del universo en tu auto, pero insistes en usar tu propio sentido de dirección limitado. Luego, cuando estás completamente perdido, finalmente enciendes el GPS y esperas que te saque del lío en el que te metiste. El problema no es que el Espíritu Santo no esté disponible. El problema es que no lo estás poniendo al frente, lo has relegado a un asiento trasero en tu vida. Tomas decisiones sin consultarlo. Planeas tu día sin preguntarle qué quiere que hagas. Persigues tus sueños sin verificar si son sus sueños para ti. Y luego te preguntas por qué la vida se siente como una batalla constante. Hechos 1:8. Registra la promesa de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero nota que este poder no viene automáticamente solo porque eres cristiano. Viene cuando permites que el Espíritu Santo venga sobre ti, cuando lo invitas a tomar control. Piensa en esto como un auto. Puedes tener el motor más poderoso del mundo bajo el capó, pero si nunca enciendes el auto, si nunca lo pones en marcha, todo ese poder permanece inactivo. Muchos creyentes tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos, pero nunca lo activan. Nunca le dan permiso completo para operar en sus vidas. Nunca lo ponen al frente. Y aquí está la consecuencia. Viven con una fracción del poder, la paz, el propósito y la provisión que Dios tiene disponible para ellos. Es como tener una mansión, pero vivir solo en un cuarto pequeño, porque nunca exploraste el resto de la casa. Es como tener millones en el banco, pero vivir en pobreza porque nunca accedes a tu cuenta. Romanos 8:14 te muestra cómo debe funcionar tu vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu. No guiándose a sí mismos. No siguiendo sus propios instintos, no confiando en su propia sabiduría, guiados por el Espíritu Santo. Déjame pintarte un cuadro de cómo se ve esto prácticamente. Imagina que te despiertas en la mañana. Tu primer pensamiento no es ¿qué tengo que hacer hoy? Tu primer pensamiento es Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? Antes de revisar tu teléfono, antes de saltar a tus rutinas, pasas tiempo buscando su dirección. Le das permiso para reorganizar tu agenda, para añadir o quitar cosas, para dirigirte según su sabiduría. Luego, mientras avanzas en tu día, mantienes esa conversación continua con Él. Estás en una reunión y antes de hablar, susurras en tu corazón, Espíritu Santo, ¿qué debo decir?
Estás enfrentando una decisión y tu primera pregunta no es ¿qué tiene más sentido lógicamente?, sino Espíritu Santo, ¿cuál es tu dirección? Eso es poner al Espíritu Santo al frente. Eso es vivir guiado por Él. Pero aquí está el desafío. Poner al Espíritu Santo al frente requiere humildad, requiere admitir que tú no tienes todas las respuestas, requiere soltar el control. Y para muchos, eso da más miedo que cualquier cosa. Proverbios 3, 5, 6 confronta directamente este miedo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Esa es la parte que la mayoría ignora. Quieren confiar en Dios y en su propio razonamiento. Quieren que el Espíritu Santo esté al frente, pero también quieren mantener las manos en el volante por si acaso. Eso no es confiar. Eso es intentar tener control mientras finges rendición. Aquí está la verdad liberadora que necesitas entender. Cuando pones al Espíritu Santo al frente, cuando realmente le das control total, no pierdes tu libertad, ganas libertad. Juan 8:36 promete: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre de la presión de tener que resolverlo todo, libre del peso de cargar con todo, libre de la ansiedad de no saber qué hacer, porque ahora no estás operando con tu sabiduría limitada, estás operando con la sabiduría infinita del Espíritu Santo. Pero déjame ser claro, esto no es pasividad, no es sentarse y esperar que Dios haga todo mientras tú no haces nada, es colaboración activa. Es decir, Espíritu Santo, tú diriges, yo obedezco. Tú muestras el camino, yo camino. Tú hablas, yo actúo. 2 de Corintios 6:1. Habla de ser colaboradores suyos. Dios quiere trabajar contigo, pero bajo su liderazgo, no el tuyo. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua en Mateo 14. Jesús no lo levantó mágicamente del barca y lo puso sobre el agua. Pedro tuvo que dar el paso, pero ese paso solo fue posible porque Jesús lo llamó. La dirección vino de Jesús, el poder vino de Jesús, pero el acto de obediencia vino de Pedro. Esa es la colaboración. Ahora, aquí está la pregunta confrontante que necesitas responder honestamente. ¿Quién está realmente al frente de tu vida? No quién dices que está al frente, ¿quién está realmente en control? Si examinas tus decisiones de la última semana, si analizas cómo pasaste tu tiempo, si miras tus prioridades, ¿qué revelan? ¿Revelan una vida guiada por el Espíritu Santo o una vida guiada por tus propios deseos, miedos, ambiciones? Porque aquí está la verdad dura. Puedes cantar "Todo a Cristo yo me rindo" en la iglesia el domingo, pero si el lunes estás tomando cada decisión sin consultarlo, si estás persiguiendo tus metas sin su aprobación, si estás viviendo según tu agenda sin considerar la suya, entonces Cristo no está realmente en control. Tú lo estás. Y esa es exactamente la razón por la que muchos creyentes viven frustrados, agotados y sintiéndose como si Dios estuviera distante. No es que Dios esté distante, es que lo han mantenido a distancia. Lo han invitado a sus vidas, pero no le han dado el asiento delantero. Lo tienen como pasajero, no como conductor. Entonces, aquí está tu primer paso hacia la libertad que este mensaje promete. Reconoce honestamente dónde está el Espíritu Santo en tu vida ahora mismo. Di en voz alta: he estado intentando conducir mi propia vida. He mantenido al Espíritu Santo en un asiento trasero. Pero hoy eso cambia. Hoy decido ponerlo al frente. Ahora quiero llevarte más profundo en esta verdad. Cuando miras la vida de los discípulos después de Pentecostés, ves una transformación radical. Estos eran los mismos hombres que habían huido aterrorizados cuando arrestaron a Jesús. Pedro,
Quien negó a Cristo 3 veces, ahora predicaba con valentía ante miles. ¿Qué cambió? El Espíritu Santo tomó el liderazgo de sus vidas. En Hechos 4:13, las autoridades observaban la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. No era educación superior, no era entrenamiento especial, era el Espíritu Santo operando a través de vasos rendidos. Cuando Él dirige, lo ordinario se vuelve extraordinario. Cuando Él comanda, lo imposible se vuelve posible. Considera la diferencia entre 2 viajes. En el primero, conduces tú mismo por un territorio desconocido sin mapa, confiando solo en tu intuición. Te pierdes constantemente, das vueltas sin sentido, llegas tarde o nunca alcanzas el destino. En el segundo viaje, tienes un guía experto que conoce cada camino, cada atajo, cada peligro potencial. Llegas a tiempo, evitas problemas y el viaje es infinitamente más fácil. Eso es exactamente lo que sucede cuando posicionas al Espíritu Santo como tu líder. Juan 16:13 revela su función. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él conoce el futuro, conoce los peligros que no ves, conoce las oportunidades que no puedes anticipar. Pero aquí está donde muchos fallan. Esperan que el Espíritu Santo asuma el liderazgo mientras ellos mantienen el volante firmemente agarrado. Eso no funciona. Imagina intentar enseñar a alguien a conducir, pero cada vez que intentas tomar el control, esa persona se resiste y pelea contigo por el volante. Eventualmente tendrás que soltarlo y dejar que aprenda de la manera difícil. Dios no forcejeará contigo por el control. Efesios 4:30 advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando insistes en tu camino, cuando ignoras su dirección, cuando rechazas su liderazgo, lo entristeces. No porque sea vengativo, sino porque te ama y sabe que tu camino te llevará a lugares que nunca debiste ir. Mira la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Comenzó bien, pero gradualmente empezó a tomar decisiones basadas en su propio juicio en lugar de buscar la dirección de Dios. Primera de Samuel 13 registra cómo ofreció un sacrificio sin esperar a Samuel, justificando su desobediencia con razonamiento lógico. Primera de Samuel 15:23 pronuncia el veredicto devastador: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La obstinación en mantener tu propio liderazgo en lugar de someterte a la dirección divina es equiparada con idolatría. ¿Por qué? Porque esencialmente estás diciendo: mi sabiduría es superior a la de Dios. Mi plan es mejor que el suyo. Eso es idolatría del yo y tiene consecuencias devastadoras. Ahora contrasta eso con David. Aunque imperfecto, David tenía un patrón consistente. Buscaba al Señor antes de actuar. Primera de Samuel 23:2 muestra esto. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos. No presumía saber la respuesta. No confiaba en su experiencia militar. Consultaba primero. Y nota algo crucial. Versículo 4 muestra que cuando los hombres de David tenían miedo, él consultó otra vez. David volvió a consultar a Jehová. No asumió que una respuesta de ayer era suficiente para hoy. Mantenía esa comunicación constante, esa dependencia continua de la dirección divina. Eso es lo que significa mantener al Espíritu Santo al frente. Consultarlo constantemente, no ocasionalmente. Es una relación dinámica, no un evento de una sola vez. Muchos cometen el error de buscar dirección de Dios al inicio de algo y luego correr con su propia fuerza.
pero el Espíritu Santo quiere guiarte paso a paso, decisión por decisión, momento a momento. Aquí está algo revolucionario. Cuando el Espíritu dirige tu vida, experimentas una sincronización divina que nunca podrías manufacturar. Personas correctas aparecen en el momento exacto. Oportunidades se abren justo cuando las necesitas. Puertas que debían cerrarse se cierran antes de que desperdicies tiempo en ellas. Romanos 8:28 se vuelve tu experiencia vivida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Déjame compartir un ejemplo moderno. Un pastor sentía fuertemente que debía visitar cierto hospital, aunque no conocía a nadie allí. Resistió al principio porque parecía ilógico, pero el impulso era tan persistente que finalmente obedeció. Al llegar, encontró a un hombre en la sala de espera, llorando. Su esposa estaba en cirugía crítica y él estaba completamente solo. El pastor oró con él, lo consoló y ese hombre eventualmente entregó su vida a Cristo. Ninguna cantidad de planificación humana podría haber orquestado ese encuentro divino. Esos accidentes divinos se multiplican cuando vives bajo la dirección del Espíritu Santo, pero requieren flexibilidad. Requieren soltar tu agenda cuando Él interrumpe con la suya. Requieren valorar su dirección por encima de tu conveniencia. Zacarías 4:6 establece el principio fundamental. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tus logros más significativos no vendrán de tu esfuerzo humano, por impresionante que sea. Vendrán cuando cooperes con lo que el Espíritu Santo ya está haciendo. Entonces pregúntate, ¿cuántas veces has intentado forzar puertas que Dios quería mantener cerradas? ¿Cuántas oportunidades divinas has perdido porque estabas demasiado ocupado persiguiendo tu agenda? ¿Cuánto esfuerzo has desperdiciado en proyectos que nunca tuvieron la bendición de Dios porque nunca consultaste si eran su voluntad? La liberación que este mensaje promete comienza cuando detienes la lucha, cuando alzas tus manos en rendición total y declaras: Espíritu Santo, toma el control, dirígeme, guíame, ordena mis pasos. Ya no confiaré en mi limitado entendimiento. Te doy el asiento del conductor de mi vida y nunca lo recuperaré. Haz esa declaración ahora mismo, no como palabras vacías, sino como compromiso genuino. Espíritu Santo, desde este momento, tú estás al frente de mi vida. Cada decisión, cada palabra, cada paso será filtrado a través de tu dirección. Renuncio a mi necesidad de controlar. Abrazo tu liderazgo. Confío completamente en que Dios tiene el control. Amén. Existe un enemigo silencioso que sabotea la capacidad de muchos creyentes para vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. El orgullo disfrazado de competencia. Te han enseñado desde pequeño a ser independiente, a resolver tus propios problemas, a ser fuerte. Y aunque hay valor en la responsabilidad personal, esta mentalidad se vuelve tóxica cuando entra en tu vida espiritual. Santiago 4:6 expone esta tensión. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste aquí significa literalmente se opone activamente. Cuando tu orgullo insiste en que puedes manejar tu vida sin depender completamente del Espíritu Santo, Dios mismo se posiciona en oposición a tus esfuerzos, no por malicia, sino porque sabe que el orgullo te destruirá. Nabucodonosor aprendió esta lección de la manera más dura. Daniel 4 narra cómo este poderoso rey miraba su reino y se jactaba. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Inmediatamente, una voz del cielo proclamó su juicio.
perdió su reino, su cordura, y vivió como animal, hasta que finalmente reconoció que el Altísimo gobierna sobre todos. El versículo 37 registra su transformación. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tuvo que perderlo todo para entender que su competencia significaba nada sin someterse al gobierno divino. Tú no tienes que pasar por esa misma devastación. Puedes elegir la humildad hoy. Puedes reconocer ahora que sin el liderazgo del Espíritu Santo, tus mejores esfuerzos producirán resultados mediocres. Salmo 127:1 lo dice claramente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano. Todo tu esfuerzo, toda tu planificación meticulosa, toda tu dedicación admirable será en vano si no está dirigida por el Espíritu Santo. Es como remar furiosamente en un bote con un agujero en el fondo. No importa cuánto esfuerzo inviertas, el barco se hundirá porque tiene un defecto fundamental. Ahora, hablemos de algo práctico que revolucionará tu experiencia diaria: la oración continua. Primera de Tesalonicenses 5:17 instruye simplemente: orad sin cesar. No se refiere a estar arrodillado todo el día. Significa mantener una línea de comunicación abierta con el Espíritu Santo constantemente. Esto transforma cómo vives cada momento. Estás por responder un mensaje complicado y antes de teclear, susurras internamente: ¿qué sabiduría necesito aquí? Vas a una conversación difícil y mientras caminas, oras: dame tus palabras, no las mías. Enfrentas una tentación y en ese segundo crítico clamas: fortaléceme ahora. Esa es intimidad práctica con el Espíritu Santo. Nehemías ejemplificó esto magistralmente. Nehemías 2:4 muestra el momento cuando el rey le preguntó qué necesitaba. Entonces el rey me dijo: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías lanzó una oración instantánea en medio de la conversación crucial. No era una sesión de oración de 3 horas, era un flash de dependencia. Dios, necesito sabiduría ahora. Desarrolla ese mismo reflejo espiritual. Cuando la presión aumenta, tu primera reacción no debería ser pánico o análisis frenético. Debería ser voltear instantáneamente hacia el Espíritu Santo. Salmo 121:1-2 captura esta actitud. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Permíteme mostrarte otra dimensión de vivir bajo su dirección: la sensibilidad a su voz. Muchos se quejan de que Dios no les habla, pero la realidad es que Él habla constantemente. El problema es que sus vidas están tan llenas de ruido que no pueden escucharlo. Primera de Reyes 19:11-12 relata la experiencia de Elías. Después del viento, el terremoto y el fuego, vino un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en las manifestaciones dramáticas, sino en el susurro suave. El Espíritu Santo generalmente habla en susurros, no en gritos. Requiere que aquietes el tumulto interno, que desconectes las distracciones externas, que crees espacio para escuchar. Salmo 46:10 comanda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. El verbo estar quieto significa literalmente: suelta, relájate, deja de forcejear. ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuviste quieto ante Dios? No repitiendo oraciones memorizadas, no multitarea mientras oras, sino genuinamente quieto, esperando, escuchando. Isaías 40:31 promete resultados extraordinarios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
esperar a Jehová. No simplemente pedirle cosas y correr, sino esperar su respuesta, su dirección, su tiempo. Esa paciencia activa es donde se forja la dependencia profunda del Espíritu Santo. Aquí está una verdad incómoda. La razón por la cual algunos nunca experimentan el liderazgo del Espíritu Santo es porque tienen miedo de lo que Él podría pedirles. Temen que si realmente le dan control total, Él los enviará a lugares que no quieren ir, les pedirá sacrificios que no quieren hacer, los llamará a cosas que los incomodan. Pero Romanos 8:32 desmantela ese temor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios dio a su Hijo por ti, ¿realmente crees que su plan para tu vida es hacerte miserable? Su dirección siempre es para tu bien, aunque en el momento pueda no parecerlo. Jonás huyó de la dirección de Dios porque no le gustaba la asignación. Jonás 1:3 registra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Conocemos el resultado: una tormenta, un pez y eventualmente obediencia forzada. Jonás finalmente cumplió la misión, pero su resistencia inicial le costó enormemente. Jonás 4:2 revela por qué huyó. Sabía que Dios era misericordioso y temía que perdonara a Nínive, lo cual demostraría que su profecía de destrucción no se cumpliría. Su reputación le importaba más que la obediencia. ¿Cuántas veces tu reputación, tu comodidad o tu agenda personal te han impedido seguir completamente la dirección del Espíritu Santo? La libertad genuina viene cuando ya no tienes nada que proteger, excepto la gloria de Dios. Cuando tu reputación no es más importante que su voluntad. Cuando tu comodidad es menos valiosa que su propósito. Gálatas 2:20 describe esta muerte necesaria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Esa es la clave. Mientras yo esté vivo, luchando por control, protegiendo territorio, el Espíritu Santo no puede dirigir completamente. Tiene que haber una crucifixión del yo antes de que haya una manifestación completa de su liderazgo. Entonces aquí está tu desafío confrontante. Identifica qué área de tu vida aún no has entregado al liderazgo del Espíritu Santo. Tus finanzas, tus relaciones, tu carrera, tus sueños. Sea lo que sea, ese es el lugar donde necesitas proclamar rendición total hoy. Ora específicamente ahora: Espíritu Santo, identifico que he mantenido, nombra el área específica bajo mi control. Hoy te entrego completamente esta área. Dirígela como quieras, ordénala según tu sabiduría. Confío que Dios tiene el control completo y yo suelto el mío. Amén. Llegamos ahora a un territorio que cambiará radicalmente cómo percibes los obstáculos. Cuando el Espíritu Santo dirige tu vida, incluso las dificultades se convierten en herramientas divinas. Lo que antes veías como impedimentos, ahora los reconoces como ingredientes necesarios para tu desarrollo espiritual. Santiago 1:2-4 presenta esta perspectiva revolucionaria. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sumo gozo en medio de pruebas. Eso suena contradictorio hasta que entiendes que bajo el liderazgo del Espíritu Santo, nada es accidental. Cada desafío tiene propósito. Cada obstáculo contiene lecciones. Cada valle prepara para la próxima montaña. Cuando confías que Dios mantiene absoluto control, puedes descansar incluso en turbulencia. José personifica esta verdad magistralmente. Génesis 37:50 narra su historia.
vendido por hermanos envidiosos, falsamente acusado por la esposa de Potifar, olvidado en prisión durante años. Desde cualquier perspectiva humana, su vida parecía una serie de tragedias injustas. Pero Génesis 50:20 revela la verdad más profunda. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que sus hermanos intentaron para destruirlo, Dios lo orquestó para posicionarlo. Lo que parecían desvíos eran en realidad el camino correcto. José no podía ver el panorama completo mientras sufría en la cisterna o languidecía en la cárcel, pero el Espíritu Santo estaba dirigiendo cada acontecimiento hacia el cumplimiento del propósito divino. Esa es tu realidad. Cuando posicionas al Espíritu Santo al frente, lo que otros llaman mala suerte, tú lo reconoces como providencia divina. Lo que parece contratiempo es realmente preparación. Jeremías 29:11 sostiene esta confianza. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe, tú no necesitas saberlo todo, solo necesitas confiar en aquel que sí lo sabe. Cuando el diagnóstico es aterrador, cuando la cuenta bancaria está vacía, cuando la relación se fractura, tu primera respuesta no debería ser pánico, sino esta declaración: Espíritu Santo, tú estás al frente. Dios tiene control absoluto. Confío que esto es parte de un plan mayor que aún no puedo ver. Ahora, abordemos algo crucial: la diferencia entre confianza pasiva y fe activa. Muchos confunden rendirse al liderazgo del Espíritu Santo con pasividad, como si significara sentarse y esperar que todo suceda mágicamente. Pero Santiago 2:17 destruye esa noción. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fe genuina produce acción. Cuando el Espíritu Santo dirige, Él te moviliza, no te paraliza. Te da instrucciones específicas que requieren pasos concretos de obediencia. Abraham tuvo que levantarse y caminar hacia una tierra desconocida. Moisés tuvo que extender su vara sobre el Mar Rojo. Los israelitas tuvieron que marchar alrededor de Jericó. La fe siempre involucra movimiento obediente. Entonces, cuando dices Espíritu Santo, toma el liderazgo, no estás abdicando responsabilidad, estás alineando tu acción con su dirección. Es colaboración divino-humana. Filipenses 2:12-13. Captura este equilibrio perfectamente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos, tú actúas, porque Dios produce, Él empodera. No es uno u otro, es ambos operando en sinfonía perfecta. El Espíritu Santo proporciona la dirección, la sabiduría, el poder. Tú proporcionas obediencia, disponibilidad, acción. Déjame ilustrar esto con claridad. Supongamos que sientes fuertemente que debes reconciliarte con alguien de quien te alejaste. Ese es el Espíritu Santo hablando. Pero Él no va a hacer la llamada telefónica por ti. No va a pronunciar las palabras de disculpa en tu lugar. Esa parte requiere tu obediencia activa. Él dirige, tú ejecutas. O imagina que recibiste convicción sobre ser más generoso financieramente. El Espíritu Santo puede mostrarte específicamente a quién bendecir y con cuánto. Pero tú tienes que escribir el cheque, hacer la transferencia, entregar el efectivo. La obediencia siempre requiere acción correspondiente a la dirección recibida. Aquí está donde muchos se atascan. Esperan sentirse listos antes de obedecer. Esperan tener claridad del 100% antes de moverse. Esperan que cada duda sea removida antes de actuar. Pero Hebreos 11:8 muestra que la fe auténtica opera diferente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia.
y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Abraham no tenía GPS, no tenía itinerario detallado, no conocía el destino final. Solo sabía que Dios lo llamó a ir, y eso era suficiente. Esa es confianza madura, moverte basándote en la palabra de Dios, aunque todo lo demás sea incierto. Ahora, hablemos de un aspecto que muchos evitan. El Espíritu Santo no solo te guía hacia bendiciones, sino también hacia crucifixión del ego. Lucas 9:23. No lo endulza. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día. Vivir bajo el liderazgo del Espíritu Santo significa que regularmente te encontrarás en situaciones donde lo que Él pide contradice lo que tu carne desea. Te pedirá perdonar cuando quieres venganza. Te pedirá dar cuando quieres acumular. Te pedirá servir cuando quieres ser servido. Y en cada una de esas encrucijadas enfrentas una decisión, tu voluntad o la suya. Pablo entendió esto profundamente. Segunda de Corintios 12, 9, 10 registra su conclusión después de luchar con su aguijón en la carne. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Cristo se perfecciona en tu debilidad. Mientras intentas ser fuerte en tu propia capacidad, limitas cuánto del poder divino puede manifestarse. Pero cuando reconoces tu insuficiencia total, cuando te rindes completamente al liderazgo del Espíritu Santo, su poder opera sin restricción. Eso significa que las temporadas donde te sientes más débil, más inadecuado, más incapaz, son exactamente las temporadas donde el Espíritu Santo puede brillar con mayor intensidad a través de ti. Segunda de Corintios 4, 7 lo expresa hermosamente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro, frágiles, ordinarios, nada especial en sí mismos, pero conteniendo tesoro extraordinario. Esa eres tú bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Tu debilidad humana sirve como telón de fondo perfecto para mostrar su fortaleza sobrenatural. Entonces, deja de maldecir tus limitaciones. Deja de disculparte por tus debilidades. En lugar de eso, preséntaselas al Espíritu Santo y observa cómo las transforma en plataformas para su gloria. Primera de Corintios 1, 27-29 revela su estrategia. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios deliberadamente escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. Usa lo insignificante para lograr lo significativo. ¿Por qué? Para que nadie pueda jactarse de haber logrado algo con su propia capacidad. Para que toda la gloria vaya a donde pertenece, a Él. Declara esto ahora con convicción renovada. Espíritu Santo, me presento ante ti con todas mis debilidades, mis limitaciones, mis insuficiencias. No como disculpas, sino como oportunidades para que tu poder se manifieste. Toma estas debilidades y úsalas para tu gloria. Dirígeme incluso a través de mis fragilidades. Confío completamente que Dios mantiene el control perfecto. Amén. Hay una batalla invisible que ocurre cada día, y la mayoría de los creyentes ni siquiera son conscientes de ella. Es la batalla por tu atención, por tu enfoque, por lo que domina tus pensamientos.
El enemigo sabe que si puede mantener tu mente ocupada con 1000 distracciones, nunca desarrollarás la sensibilidad necesaria para seguir al Espíritu Santo. Colosenses 3:2 confronta esto directamente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira. Es un verbo activo, no pasivo. Requiere esfuerzo intencional fijar tu atención en las realidades espirituales en lugar de permitir que las circunstancias terrenales monopolicen tu pensamiento. Cuando tu mente está saturada con noticias negativas, chismes de redes sociales, preocupaciones financieras obsesivas, no queda espacio para escuchar la voz apacible del Espíritu Santo. Piensa en esto como sintonizar una estación de radio. Si tienes múltiples emisoras compitiendo por la misma frecuencia, escuchas interferencia estática. Pero cuando eliminas las señales competidoras y te enfocas en una sola frecuencia, escuchas claramente. El Espíritu Santo transmite constantemente, pero la mayoría vive con tanto ruido mental que nunca captan su señal. Elías experimentó este principio en el monte Horeb. Primera de Reyes 19, 11-13. Narra cómo Dios le habló, no en el viento poderoso que partía montañas, no en el terremoto devastador, no en el fuego consumidor, sino en un silbo apacible y delicado. Y la respuesta de Elías, cuando lo escuchó, fue cubrirse el rostro en reverencia. Reconoció la presencia divina en el susurro. El Espíritu Santo raramente grita, susurra, impulsa suavemente, insinúa con delicadeza. Y si tu vida es un caos de actividad frenética sin momentos de quietud intencional, perderás su dirección. Salmo 62:5 ofrece la solución. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solamente en Dios. No en Dios más tu Netflix, más tus redes sociales, más tus hobbies. Solamente. Ese enfoque singular, esa devoción sin diluir, es lo que crea espacio para que el Espíritu Santo dirija efectivamente tu existencia. Ahora abordemos algo controversial pero necesario. La velocidad a la que vives puede estar saboteando tu capacidad de ser guiado espiritualmente. Vivimos en una cultura adicta a la prisa, donde el valor se mide por cuán ocupado estás. Pero Salmo 23, 2, 3 pinta un cuadro completamente diferente. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me hará descansar. Me pastoreará junto a aguas de reposo. Luego, desde ese lugar de descanso, me guiará. El orden es significativo. El descanso precede a la guía. La quietud viene antes que la dirección. Si nunca desaceleras lo suficiente para descansar en su presencia, ¿cómo esperarías reconocer su guía? Jesús mismo modeló este ritmo. Marcos 1:35 registra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, con un ministerio demandante y multitudes buscándolo constantemente, priorizaba tiempo solitario con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba ese espacio para conexión espiritual, ¿cuánto más lo necesitas tú? Sin embargo, muchos operan con la mentalidad opuesta. Llenan cada minuto con actividad, luego se quejan de que Dios parece distante. Pero Dios no se movió. Tú lo hiciste. Te alejaste a través de la ocupación incesante que no deja margen para su presencia. Permíteme desafiarte prácticamente. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora completa sin ninguna distracción electrónica, simplemente estando en la presencia de Dios? No haciendo una lista de peticiones, no cumpliendo un deber religioso, sino genuinamente buscando su rostro, esperando en Él, escuchando lo que pudiera querer decirte. Isaías 40:31
promete resultados específicos para quienes esperan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nueva fuerza, resistencia sobrenatural, capacidad para elevarse sobre circunstancias. Todo esto viene a quienes esperan. La palabra hebrea traducida esperar aquí significa más que simplemente marcar tiempo. Implica entrelazo, como hilos tejidos juntos. Cuando esperas en el Señor, te entrelazas con Él, te unes a su fortaleza, te sincronizas con su ritmo. Y desde ese lugar de unión íntima, Él te dirige con claridad. Ahora, abordemos una mentira común que el enemigo susurra. Si dejas que el Espíritu Santo dirija completamente tu vida, perderás tu individualidad. Serás un robot sin personalidad. Eso es absolutamente falso. Primera de Corintios 12, 4-6 revela la verdad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Diversidad. El Espíritu Santo no produce clones, produce expresiones únicas del carácter de Cristo. Mira a los discípulos, todos guiados por el mismo Espíritu, pero cada uno manteniendo su personalidad distintiva. Pedro seguía siendo apasionado e impulsivo, Juan seguía siendo contemplativo y profundo, Pablo seguía siendo intelectual y estratégico. El Espíritu Santo no erradicó sus personalidades, las santificó y las dirigió. Cuando Él lidera tu vida, no pierdes tu identidad. Descubres tu identidad verdadera. Encuentras quién fuiste diseñado para ser, libre de las distorsiones del pecado y las expectativas culturales. Efesios 2:10 afirma esta verdad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya, una obra de arte única, con propósito específico, con obras preparadas de antemano. El Espíritu Santo conoce exactamente para qué fuiste creado, y cuando le permites dirigir, te guía hacia el cumplimiento de ese diseño original. Déjame compartir algo que transformará cómo ves la obediencia. Cada vez que obedeces un impulso del Espíritu Santo, incluso en cosas pequeñas, aumentas tu capacidad de escucharlo en cosas grandes. Es como ejercitar un músculo espiritual. Lucas 16:10 establece el principio. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando sientes el suave impulso de sonreír a un extraño y lo haces, estás practicando obediencia. Cuando percibes que deberías orar por alguien y lo haces inmediatamente, estás fortaleciendo tu sensibilidad. Cuando captas la impresión de dar una propina extra y obedeces, estás desarrollando el hábito de seguir al Espíritu Santo. Esas pequeñas obediencias acumulativas crean una vida de rendición habitual. Y eventualmente, cuando el Espíritu Santo te pida algo grande, mudarte a otra ciudad, cambiar de carrera, confrontar un pecado difícil, tu respuesta será la misma que en las cosas pequeñas. Sí, Señor, tú diriges, yo sigo. Entonces aquí está tu tarea práctica para esta semana. Comprométete a la obediencia inmediata en las cosas pequeñas. Cada impulso que reconozcas como del Espíritu Santo, no importa cuán insignificante parezca, obedécelo en el momento, sin debate, sin racionalización, sin demora. Y al final de la semana, reflexiona sobre cómo esa práctica ha incrementado tu sensibilidad a su voz. Declara esto como compromiso. Espíritu Santo, practicaré obediencia radical, incluso en susurros pequeños, porque sé que fidelidad en lo poco me prepara para responsabilidad en lo mucho. Quietaré mi vida lo suficiente para escucharte,
Eliminaré distracciones que ahogan tu voz. Te posiciono al frente y desde allí confío que me guiarás perfectamente. Vamos a profundizar ahora en un aspecto que muchos ignoran. El Espíritu Santo no solo guía hacia donde debes ir, sino también te revela de dónde debes alejarte. A veces, su dirección más clara es un no rotundo. A veces, su liderazgo te cierra puertas que pensabas que debían abrirse. Y en esos momentos, confiar se vuelve más difícil porque nuestro razonamiento humano cuestiona por qué Dios nos detendría de algo que parece bueno. Hechos 16, 6-7 ilustra esto perfectamente. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo y su equipo tenían planes misioneros lógicos. Querían predicar en Asia, luego en Bitinia, pero el Espíritu Santo dijo no. No una vez, sino 2 veces. Imagina la confusión. ¿Por qué nos detendría Dios de predicar el Evangelio? ¿No es ese justamente su propósito? Pero el versículo 9 revela la razón. Dios tenía un destino diferente, Macedonia, donde el impacto sería exponencialmente mayor. Si Pablo hubiera insistido en sus planes originales, se habría perdido lo que Dios realmente preparó. Esa es la realidad cuando vives bajo dirección divina. Confías que los nos de Dios son tan amorosos como sus síes. Confías que cuando una puerta se cierra, no es rechazo, sino redirección. Confías que Él ve lo que tú no puedes ver y sabe lo que tú no puedes saber. Proverbios 16:25 advierte sobre confiar solo en tu perspectiva. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Le parece derecho. Parece lógico, parece ser la decisión correcta, pero el final es destrucción. Sin la dirección del Espíritu Santo, puedes invertir años persiguiendo caminos que parecen correctos, pero te alejan del propósito divino. Entonces, ¿cómo distingues entre resistencia humana al cambio versus dirección del Espíritu Santo para detenerte? Aquí están las claves. Primero, la paz. Cuando el Espíritu Santo te detiene de algo, aunque sea decepcionante, habrá una paz subyacente. Colosenses 3:15 instruye, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne significa actuar como árbitro. La paz es tu indicador. Segundo, la confirmación de la palabra. El Espíritu Santo nunca te guiará contrario a las Escrituras. Si algo viola principios bíblicos claros, ya sabes la respuesta sin necesitar más confirmación. Salmo 119, 105 es tu estándar constante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tercero, el consejo de creyentes maduros. Proverbios 11:14 afirma, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No busques personas que simplemente te dirán lo que quieres escuchar. Busca consejeros piadosos que hablarán verdad incluso cuando sea incómoda. Ahora abordemos algo crítico, el costo de resistir la dirección del Espíritu Santo. No es solo que pierdes bendiciones futuras, activamente invitas consecuencias. Gálatas 6:7-8 no podría ser más claro. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cada decisión es una semilla. Cuando siembras en obediencia al Espíritu Santo, cosecharás vida, paz, propósito. Cuando siembras en rebelión a su dirección, cosecharás consecuencias dolorosas. No como castigo vengativo, sino como resultado natural de alejarte del camino diseñado para ti. Sansón vivió este principio trágicamente. Jueces 13:16 narra su historia.
nacido con llamado divino, capacitado sobrenaturalmente, con potencial extraordinario, pero consistentemente ignoró la dirección del Espíritu Santo en sus decisiones relacionales. Jueces 16:20 registra el momento devastador. Y ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía que Jehová se había apartado. Había resistido la dirección divina tantas veces que cuando realmente la necesitó ya no estaba disponible. Perdió su fuerza, sus ojos, su libertad. Murió cumpliendo propósito, sí, pero después de años de sufrimiento innecesario causado por negarse a ser dirigido. No tienes que aprender de la manera difícil. Puedes elegir hoy someterte completamente a la dirección del Espíritu Santo y evitar el dolor de la rebelión. Deuteronomio 30, 19-20 te presenta la elección. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Escoge la vida, atiende a su voz, síguele. Esas son decisiones activas que haces repetidamente, no eventos únicos. Cada mañana escoges vida cuando te sometes al liderazgo del Espíritu Santo. Cada momento atendes su voz cuando priorizas escucharlo sobre tu propio razonamiento. Cada paso le sigues cuando obedeces aunque no entiendas completamente. Permíteme darte una imagen poderosa. Piensa en un niño pequeño caminando con su padre a través de una ciudad ocupada. El niño no conoce las calles, no entiende el tráfico, no sabe qué peligros evitar. Pero su padre sí. Entonces el padre extiende su mano y dice: agárrate fuerte, no sueltes mi mano. Si el niño confía, agarra la mano y permite que el padre lo guíe, llegan seguros a su destino. Pero si el niño insiste: puedo hacerlo solo, sé a dónde voy, se arriesga a perderse, lastimarse o peor. La sabiduría del niño es soltar su independencia ilusoria y confiar en el conocimiento superior del Padre. Tú eres ese niño. El Espíritu Santo es tu Padre divino, extendiendo su mano. Mateo 18, 3-4 usa esta misma imagen. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humildad como niño, dependencia como niño, confianza como niño. Esa postura no es debilidad, es sabiduría suprema. Reconocer que necesitas dirección divina porque tu conocimiento es limitado no te hace menos, te hace inteligente, te posiciona para éxito en términos del reino, no solo éxito mundano. Ahora déjame advertirte sobre algo sutil pero peligroso. La tentación de buscar la dirección del Espíritu Santo solo para las decisiones grandes. ¿Debo casarme con esta persona? ¿Debo tomar este trabajo? ¿Debo mudarme a esta ciudad? Esas son decisiones importantes que definitivamente requieren dirección, pero si solo lo consultas en lo grande e ignoras su voz en lo cotidiano, estás perdiendo la mayoría de su guía. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todos, no solo los caminos importantes, no solo las encrucijadas principales, todos los caminos. La decisión sobre qué palabras usar en una conversación difícil, la elección de cómo responder cuando alguien te ofende, el momento de decidir si hablas o permaneces en silencio. Todo eso requiere dirección del Espíritu Santo. Cuando vives con esa sensibilidad constante, consultando al Espíritu Santo en decisiones pequeñas, desarrollas intimidad con Él, que hace natural seguirlo en decisiones grandes.
Es la práctica acumulativa en lo menor que te prepara para lo mayor. Declara esto ahora. Espíritu Santo, te consulto no solo en crisis, sino en lo cotidiano. Tus nos son tan valiosos como tus síes. Confío que cuando cierras puertas, me proteges. Cuando abres caminos, me posicionas. Reconozco mi necesidad absoluta de tu dirección. Guíame en todo, no solo en algunas cosas. Amén. Entramos ahora en territorio que separará a los verdaderamente comprometidos de los simplemente interesados. Porque una cosa es hablar sobre permitir que el Espíritu Santo dirija tu vida y otra completamente diferente es vivirlo cuando su dirección contradice tus deseos más profundos. Aquí es donde se revela la autenticidad de tu rendición. Jesús enfrentó este momento en Getsemaní. Lucas 22:42 captura su lucha. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nota la honestidad brutal. Si quieres pasa de mí esta copa. Jesús no fingió querer el sufrimiento que venía. No actuó como si la cruz fuera fácil. Expresó su deseo humano genuino de evitarlo. Pero luego viene la rendición decisiva. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese pero es la palabra bisagra entre deseo humano y obediencia divina, entre lo que prefieres y lo que escoges, entre comodidad temporal y propósito eterno. Ese pero es donde ocurre la verdadera sumisión al liderazgo del Espíritu Santo. ¿Tienes tu propio momento de Getsemaní ahora mismo? ¿Hay algo que el Espíritu Santo te está pidiendo que sueltes y cada fibra de tu ser quiere aferrarse? ¿Hay una dirección que Él te está mostrando que tu carne resiste violentamente? Esos son los momentos que definen tu vida espiritual, no los domingos cuando cantas con manos levantadas, sino los martes a las 3 a.m. cuando tienes que elegir entre tu voluntad y la suya. Hebreos 5:8 revela algo sorprendente sobre Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Jesús, el Hijo perfecto de Dios, aprendió obediencia a través del sufrimiento, ¿qué te hace pensar que tu camino será diferente? La obediencia genuina al liderazgo del Espíritu Santo a menudo se forja en momentos difíciles, no en comodidad. Ahora abordemos una realidad incómoda. Algunas personas prefieren la esclavitud familiar sobre la libertad desconocida. Éxodo 16 muestra a los israelitas recién liberados de 400 años de esclavitud egipcia, quejándose porque extrañaban las ollas de carne de Egipto. Preferían la seguridad predecible de la esclavitud sobre la incertidumbre de seguir a Dios hacia la promesa. Eso puede sonar absurdo hasta que reconoces que haces lo mismo. Te aferras a relaciones tóxicas porque lo conocido se siente más seguro que lo desconocido. Permaneces en trabajos que drenan tu alma porque el cheque predecible vence al riesgo de seguir un llamado. Mantienes patrones destructivos porque la comodidad de lo familiar supera el esfuerzo del cambio. Pero Juan 8:32 promete algo radical. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libre no solo de cadenas externas, sino de prisiones internas. Libre de vivir por debajo de tu diseño divino. Libre para caminar en el propósito completo que Dios preparó desde antes de tu nacimiento. Esa libertad, sin embargo, viene con un precio. Tienes que soltar lo que te mantiene cautivo, incluso si te has acostumbrado tanto a ello que ya no lo reconoces como esclavitud. Marcos 10:17-22 narra el encuentro de Jesús con el joven rico. Este hombre tenía todo externamente, pero estaba vacío internamente. Vino buscando vida eterna. Jesús, después de enumerar los mandamientos que el joven afirmaba haber guardado, dijo en el versículo 21, «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Jesús identificó exactamente qué le impedía ser plenamente dirigido por Dios, su riqueza, y el versículo 22 registra la tragedia.
Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Eligió sus posesiones temporales sobre vida eterna. Eligió lo que podía ver sobre lo que Dios prometía. Y se perdió el privilegio de caminar diariamente con Jesús, de ser parte del movimiento que cambiaría el mundo. Todo porque no pudo soltar lo que Dios le pidió que soltara. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué está pidiéndote el Espíritu Santo que sueltes? Y tú te estás aferrando como si tu vida dependiera de ello. ¿Es una ambición, una relación, un hábito, un resentimiento, un sueño que no es el sueño de Dios para ti? Primera de Juan 2, 15-16 confronta directamente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No puedes amar plenamente a Dios mientras te aferras desesperadamente a lo que Él te pide que sueltes. Mateo 6:24 es inflexible. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. La palabra ninguno no deja excepciones. No para ti, no para mí, nadie. Entonces aquí está tu momento de verdad. ¿Realmente quieres que el Espíritu Santo dirija tu vida o solo quieres su bendición mientras tú mantienes el control? Porque no puedes tener ambos. Josué 24:15 te coloca en la encrucijada. Escogeos hoy a quien sirváis. Hoy, no mañana cuando te sientas más listo. Hoy. Permíteme compartir algo que observo constantemente. Las personas más libres, las más gozosas, las más efectivas en el reino, no son las que tienen más. Son las que han soltado más. Han soltado la necesidad de entender todo. Han soltado la ilusión de control. Han soltado lo que Dios les pidió soltar. Y en ese espacio vacío, Él llenó con algo inconmensurablemente mejor. Segunda de Corintios 6:10 describe esta paradoja. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cuando sueltas lo que el mundo considera valioso para seguir al Espíritu Santo, descubres riquezas que el dinero no puede comprar y posesiones que la polilla no puede destruir. Ahora déjame darte una herramienta práctica para vivir bajo dirección del Espíritu Santo diariamente. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de planificar tu día, antes de sumergirte en demandas, haz esta oración de rendición. Espíritu Santo, este día es tuyo, no mío. Mi agenda es tuya para modificar. Mis planes son tuyos para cambiar. Mis preferencias son tuyas para redirigir. Guíame paso a paso. Habla y yo escucharé. Dirige y yo seguiré. Amén. Luego, a lo largo del día, mantén momentos de verificación espiritual. Cada pocas horas, detente brevemente y pregunta: Espíritu Santo, ¿hay algo que necesitas decirme ahora mismo? ¿Hay algún ajuste que deba hacer? ¿Estoy aún siguiendo tu dirección o me he desviado hacia mi propia agenda? Esta práctica crea un ritmo de dependencia constante versus eventos aislados, de buscar a Dios solo en emergencias. Transforma tu vida de navegación independiente, ocasionalmente interrumpida por Dios, a colaboración continua, donde Él dirige y tú cooperas. Efesios 5:18 te da el mandato: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos. Tiempo presente continuo en el griego original. Significa, sigan siendo llenos constantemente. No es un evento único en tu conversión. Es un llenado continuo que requiere vaciado continuo de tu agenda para que Él llene con la suya. Entonces, haz este compromiso audaz ahora mismo. Espíritu Santo, renuncio a mi derecho de dirigir mi propia vida.
Reconozco que me has comprado por precio, la sangre de Jesús, y por lo tanto le pertenezco completamente. Cada decisión pasará por ti. Cada plan será sometido a tu aprobación. Cada paso esperará tu dirección. No como obligación religiosa, sino como privilegio gozoso. Porque sé que cuando tú diriges, llego exactamente donde necesito estar. Dios tiene el control absoluto y yo confío completamente. Amén. Ahora vamos a explorar un aspecto del liderazgo del Espíritu Santo que raramente se enseña, pero es absolutamente transformador. Él te guía no solo hacia lo que debes hacer, sino hacia quién debes convertirte. La mayoría busca dirección solo para acciones y decisiones. Pero el Espíritu Santo está más interesado en transformación de carácter que en gestión de circunstancias. Gálatas 5, 22-23 revela su agenda principal. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nota que no dice los frutos, plural. Dice el fruto singular. No son 9 características separadas que puedes elegir cuáles desarrollar. Es un conjunto unificado que emerge cuando vives bajo su liderazgo constante. Este fruto no se manufactura con esfuerzo humano. Segunda de Corintios 3, 18 explica el proceso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Voz pasiva. Algo que te sucede cuando te posicionas correctamente, no algo que produces con esfuerzo religioso. Cuando miras constantemente a Cristo, cuando mantienes tu atención fija en Él, cuando vives bajo la dirección del Espíritu Santo, la transformación ocurre naturalmente. Como una flor expuesta continuamente al sol crece inevitablemente hacia la luz, tú te conformas inevitablemente a la imagen de Cristo cuando vives en exposición constante a su presencia. Esto significa que la pregunta correcta no es siempre ¿qué debo hacer?, sino ¿quién estoy convirtiéndome? Tus acciones fluyen de tu ser. Mateo 7, 17-18 establece este principio. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El fruto revela la raíz. Las acciones revelan el carácter. Muchos intentan modificar comportamientos externos sin permitir que el Espíritu Santo transforme su naturaleza interna. Es como colgar manzanas artificiales en un peral y llamarlo manzano. Puede parecer manzano desde lejos, pero sigue siendo peral. El cambio cosmético no es transformación genuina. Pedro ilustra este proceso transformador dramáticamente. En los evangelios lo vemos impulsivo, negando a Cristo bajo presión, inconstante en momentos cruciales. Pero en Hechos, después de Pentecostés, lo vemos predicando valientemente, enfrentando persecución con firmeza, liderando la iglesia primitiva con sabiduría. ¿Qué cambió? El Espíritu Santo tomó control completo y Pedro fue transformado desde adentro. Hechos 4:13. Captura esta transformación. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Esa proximidad constante, esa exposición continua a su presencia, había recalibrado completamente su carácter. Eso está disponible para ti también. No necesitas décadas. Necesitas disposición para permanecer en su presencia, permitiendo que el Espíritu Santo haga cirugía profunda en áreas rotas, sanando heridas antiguas, eliminando patrones destructivos, implantando nuevos deseos que alinean con el corazón de Dios. Juan 15, 4-5 te da el secreto.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permaneced. No visitas ocasionales, residencia constante. Permanecer significa establecer tu morada en su presencia. Significa que tu primera reacción a cualquier situación es voltear hacia Él. Significa que procesas todo, alegría, dolor, confusión, claridad, a través de conversación con el Espíritu Santo. Significa que vives consciente de su presencia cada momento. Ahora déjame abordar algo que detiene a muchos. El miedo a lo que pudiera revelar el Espíritu Santo si realmente le das acceso completo a tu interior. Hay áreas oscuras que has mantenido escondidas, pecados secretos, heridas sin sanar, resentimientos enterrados, y temes que si el Espíritu Santo entra allí, el proceso de limpieza será demasiado doloroso, pero Hebreos 4, 12, 13 revela que Él ya ve todo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él ya ve todo. Tu escondite es ilusorio. La pregunta no es si Él conoce tus áreas oscuras. La pregunta es si le darás permiso para sanarlas. Salmo 139, 23-24 es la oración de alguien listo para transformación profunda. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ve si hay camino de perversidad. Esa es valentía radical. Invitar al Espíritu Santo a examinar todo, no para condenarte, sino para liberarte. Romanos 8:1 elimina el temor a condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no viene como fiscal a condenarte, viene como cirujano a sanarte. Sí, la cirugía espiritual puede ser incómoda. Proverbios 27, 6 reconoce: fieles son las heridas del que ama, pero esas heridas infligidas en amor producen sanidad duradera. Es infinitamente mejor soportar el dolor temporal de transformación que vivir permanentemente con la enfermedad del pecado sin tratar. Permíteme compartir algo que transformará tu perspectiva sobre el proceso de santificación. El Espíritu Santo es el mejor amigo más honesto que jamás tendrás. Amigos superficiales te dicen lo que quieres escuchar. El Espíritu Santo te dice lo que necesitas escuchar. Amigos complacientes ignoran tus zonas ciegas. El Espíritu Santo las ilumina con amor implacable. Juan 16:8 describe esta función. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. No sugerirá suavemente. No insinuará vagamente, convencerá con claridad. Y aunque esa convicción puede ser incómoda, es el amor más puro que experimentarás, porque siempre te guía hacia libertad. Aquí está la diferencia crucial entre convicción del Espíritu Santo y condenación del enemigo. La convicción es específica. Esa acción fue pecado. Arrepiéntete y recibe perdón. La condenación es vaga. Eres un fracaso total. Nunca cambiarás. La convicción te lleva a Cristo. La condenación te aleja de Él. La convicción produce esperanza. La condenación produce desesperación. Entonces, cuando sientes que el Espíritu Santo te está confrontando sobre algo, no lo rechaces, no lo racionalices, no te defiendas. Simplemente di:
Tienes razón, estaba equivocado, perdóname, cámbiame. Primera de Juan 1:9 garantiza el resultado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota ambas partes, perdón y limpieza. No solo borra el registro, limpia la naturaleza, no solo cancela la deuda, transforma al deudor. Esa es la obra completa del Espíritu Santo cuando le das acceso total a tu vida. Ahora, déjame desafiarte con esto. ¿Cuánto tiempo pasas cultivando intimidad con el Espíritu Santo versus simplemente pidiéndole cosas? Muchos tratan al Espíritu Santo como asistente personal. Necesito esto. Arregla aquello. Ayúdame con esto otro. Pero Él quiere ser más que tu ayudante. Quiere ser tu compañero constante. Cantares 2:14. Captura el deseo de Dios. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Dios quiere tu presencia, tu conversación, tu compañía, no solo tu lista de peticiones. Cultiva esa intimidad. Pasa tiempo simplemente adorándolo sin pedir nada. Habla con Él sobre tu día, no solo sobre tus problemas. Escucha lo que Él quiere compartir contigo, no solo lo que necesitas de Él. Esa es la diferencia entre usar al Espíritu Santo y conocer al Espíritu Santo. Declara ahora: Espíritu Santo, perdona mi tendencia a tratarte como recurso en lugar de relación. Quiero conocerte, no solo usarte. Transforma mi carácter, no solo mis circunstancias. Examina mi corazón, revela áreas que necesitan sanidad y dame valentía para someterme completamente a tu obra transformadora. Confío que Dios tiene control y me rindo a su proceso. Amén. Estamos acercándonos al clímax de este mensaje transformador y quiero que comprendas algo que cambiará radicalmente cómo enfrentas cada día. Cuando el Espíritu Santo está verdaderamente al frente de tu vida, experimentas una sincronización divina que desafía toda explicación lógica. Las cosas simplemente encajan de maneras que no podrías haber orquestado. Romanos 8:28 no es solo un versículo bonito para poner en tarjetas, es tu realidad vivida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las que tienen sentido, todas trabajando juntas como sinfonía divina dirigida por el Espíritu Santo. Esther vivió esta sincronización sobrenatural. Esther 4:14 captura el momento crucial, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para esta hora, cada experiencia previa, su belleza, su posición, su relación con Mardoqueo, convergió perfectamente en el momento exacto para salvar una nación. Eso no fue coincidencia, fue providencia divina orquestada por el Espíritu Santo. Y lo mismo está sucediendo en tu vida ahora mismo, lo reconozcas o no. Cada experiencia, cada relación, cada desafío que has enfrentado, te ha posicionado para este momento. Efesios 2:10 confirma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano. Antes de que nacieras, Dios ya preparó obras específicas para ti. Ya diseñó encuentros divinos. Ya planeó oportunidades que maximizarían tu impacto. Tu tarea no es crear esos momentos. Tu tarea es estar tan sintonizado con el Espíritu Santo que los reconozcas cuando lleguen y respondas obedientemente. Aquí está lo que observo en personas que viven genuinamente bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Tienen una paz inexplicable en medio del caos.
Filipenses 4:7 promete la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa entendimiento significa que tu mente no puede explicar lógicamente por qué estás en paz, dado lo que enfrentas. Pero tu espíritu sabe que Dios tiene control absoluto. Esa paz no es pasividad, es confianza activa. Es seguir dando pasos obedientes incluso cuando el camino adelante está oscuro. Es mantener tu mano en la de Dios incluso cuando no puedes ver sus pies. Isaías 50:10 pregunta: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Anda en tinieblas y carece de luz. No dice, espera hasta que haya luz. Dice, confía y apóyate mientras caminas en oscuridad. Porque cuando el Espíritu Santo dirige, no necesitas ver el camino completo. Solo necesitas escuchar su siguiente instrucción y obedecerla. Ahora permíteme advertirte sobre algo que sabotea a muchos creyentes: la comparación. Miras la vida de otro creyente y piensas, el Espíritu Santo parece dirigirlos tan claramente. ¿Por qué mi experiencia no es así? Pero 2 Corintios 10:12 advierte contra esto, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Dios dirige a cada persona única de manera única. Pablo recibió revelaciones dramáticas. Timoteo recibió dirección a través de profecías y la instrucción de Pablo. Lidia simplemente tuvo su corazón abierto mientras escuchaba a Pablo predicar. Métodos diferentes, mismo Espíritu Santo. No compares tu viaje con el de otros. No asumas que porque Dios habla a alguien de cierta manera, debe hablarte a ti de la misma forma. Hebreos 1:1 reconoce esta diversidad. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, muchas veces, muchas maneras, desarrolla sensibilidad a cómo el Espíritu Santo te habla específicamente a ti. Para algunos es un versículo que salta de la página durante lectura bíblica. Para otros es una impresión fuerte durante oración. Para algunos es a través de circunstancias que se alinean inexplicablemente. Para otros es la sabiduría que viene a través de consejeros piadosos. 1 Corintios 12:4 celebra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aprende tu lenguaje personal con el Espíritu Santo. Presta atención a cómo Él te ha hablado en el pasado. Reconoce patrones y no desestimes su dirección solo porque no vino empaquetada como esperabas. Déjame compartir algo profundo. El mayor obstáculo para ser dirigido por el Espíritu Santo no es ignorancia, sino desobediencia a lo que ya sabes. Santiago 4:17 es confrontante. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya sabes mucho de lo que Dios quiere que hagas. Lo has leído en su palabra, lo has sentido en tu conciencia, lo has escuchado en sermones. La pregunta no es, ¿qué más necesito saber? La pregunta es, ¿estoy obedeciendo lo que ya sé? Porque Dios no te dará el siguiente nivel de dirección hasta que obedezcas el nivel actual. Lucas 16:10 establece el principio: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si el Espíritu Santo te ha impresionado repetidamente sobre perdonar a alguien y sigues resistiendo, ¿por qué esperarías recibir dirección sobre decisiones mayores? Si sabes que debes eliminar cierto hábito destructivo y continúas justificándolo, ¿por qué Dios te confiaría revelación más profunda? La obediencia desbloquea revelación adicional. Juan 14:21 promete: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
me manifestaré. Dios se revela progresivamente a quienes obedecen progresivamente. Entonces, haz un inventario honesto ahora mismo. ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo que hagas que aún no has hecho? ¿Qué convicción has estado ignorando? ¿Qué paso has estado posponiendo? Identifícalo y decide que hoy, ahora mismo, comenzarás a obedecer. No esperes hasta tener ganas. Los sentimientos siguen a la obediencia, no la preceden. No esperes hasta que sea conveniente. La obediencia radical raramente es conveniente. No esperes hasta que entiendas completamente el porqué. A veces, Dios solo revela el porqué después de que obedeces. Aquí está algo que liberará a muchos. El Espíritu Santo no te castigará por errores honestos cuando estás genuinamente intentando seguirlo. Si das un paso creyendo sinceramente que Él te está guiando y resulta ser equivocado, Él te redirigirá sin condenarte. Proverbios 16:9 te da esta libertad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú planeas, Él endereza. Incluso cuando te equivocas con corazón sincero, Dios puede usar ese error para enseñarte, refinarte y finalmente posicionarte mejor. En Génesis 50:20 sigue siendo verdad. Lo que otros o tú mismo intentaron para mal, Dios lo encamina para bien. Esto significa que puedes vivir con valentía, no con miedo paralizante de cometer errores. Puedes dar pasos de fe sabiendo que incluso si tropiezas, no caerás completamente porque Salmo 37:24 promete: cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Entonces muévete. Actúa, obedece lo que el Espíritu Santo te está mostrando ahora. Deja de postergar bajo la excusa de esperar más claridad cuando la realidad es que tienes miedo. Segunda de Timoteo 1:7 destruye esa excusa, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Declara con valentía renovada: Espíritu Santo, obedezco todo lo que ya me has mostrado. Doy los pasos que has indicado. Confío que si me equivoco con corazón sincero, me redirigirás. Ya no vivo paralizado por miedo al error. Vivo empoderado por confianza en tu dirección. Dios tiene control absoluto y avanzo en esa confianza. Amén. Llegamos al momento decisivo. Todo lo que has leído, cada verdad que has recibido, cada convicción que has sentido, nada de esto importa si no tomas una decisión radical ahora mismo, porque información sin transformación es solo conocimiento muerto, y conocimiento sin acción es hipocresía espiritual. Josué 24:15 te coloca en la encrucijada más importante de tu vida. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy, no mañana cuando te sientas más preparado, no la próxima semana cuando las circunstancias mejoren. Hoy, ahora mismo. El Espíritu Santo ha estado hablándote durante todo este mensaje. Ha estado exponiendo áreas donde has mantenido control en lugar de entregárselo a Él. Ha estado revelando patrones de independencia disfrazada de responsabilidad. Ha estado mostrándote la libertad que espera al otro lado de la rendición total. Y ahora Él pregunta: ¿me pondrás al frente de tu vida o seguirás luchando por mantener el control? Entiende esto con absoluta claridad. Esta es tu oportunidad. Dios te ha traído a este mensaje en este momento específico porque tiene algo extraordinario preparado para ti. Pero ese algo extraordinario solo se manifiesta cuando posicionas al Espíritu Santo donde siempre debió estar, al frente, en el asiento del conductor, en control total, sin excepciones, sin áreas reservadas. Apocalipsis 3:20 extiende la invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta.
Pero nota algo crucial. Él no derribará la puerta. Espera que tú la abras. Espera tu invitación. Espera tu sí voluntario. Entonces aquí está tu momento. No lo analices hasta la muerte. No lo pospongas con déjame pensarlo. El momento es ahora. Levántate donde estés. No importa quién te vea. Esto es entre tú y Dios. Levanta tus manos en señal de rendición total. Y declara con todo el poder de tu voz: Espíritu Santo, hoy y para siempre te posiciono al frente de mi vida. Ya no más intento dirigirme a mí mismo, ya no más lucha por control, ya no más áreas reservadas donde no permito tu intervención. Cada área, mis finanzas, mis relaciones, mis sueños, mis miedos, mi futuro, todo está bajo tu dirección ahora. Confío completamente que Dios tiene el control. Me rindo sin reservas, me entrego sin condiciones. Dirígeme, guíame, ordena cada paso y yo obedeceré. Soy libre, soy libre, soy libre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esa declaración con corazón genuino, todo acaba de cambiar en tu vida. No lo sentirás completamente todavía, pero en el ámbito espiritual, una transferencia de liderazgo acaba de ocurrir. El Espíritu Santo tomó oficialmente su posición al frente, y tu vida nunca, nunca será la misma. Ahora escucha con atención. El enemigo intentará robar esta decisión antes de que termines el día. Susurrará dudas, presentará circunstancias que te tentarán a recuperar el control, pero cada vez que sientas ese impulso, declara en voz alta: no, Espíritu Santo está al frente, Dios tiene control. Yo confío. Decláralo tantas veces como sea necesario hasta que se convierta en tu respiración espiritual. Los próximos 30 días serán críticos. Practica consultar al Espíritu Santo en todo, no solo en decisiones grandes, en todas las cosas, cada conversación, cada compra, cada uso de tu tiempo. Pregunta: Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga aquí? Y luego obedece lo que te muestre, sin debate, sin demora, y observa cómo tu vida se transforma, cómo sincronizaciones divinas comienzan a ocurrir, cómo puertas se abren que estaban cerradas, cómo relaciones se sanan, cómo paz reemplaza ansiedad, cómo propósito reemplaza confusión, cómo libertad reemplaza la esclavitud de intentar controlarlo todo con tus fuerzas limitadas. Efesios 3:20 es tu nueva realidad. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente. Más de lo que pides. Más de lo que imaginas. Más de lo que tu mente puede concebir. Eso es lo que Dios hace cuando el Espíritu Santo dirige tu vida sin restricciones. No permitas que este mensaje se convierta en otro sermón bonito que escuchaste y olvidaste. Este es el momento que marca un antes y un después en tu vida espiritual. La línea divisoria entre vivir según tu sabiduría limitada y vivir bajo dirección divina y limitada. Ve. Camina en esta nueva realidad, vive con el Espíritu Santo al frente, confía que Dios tiene control absoluto de cada detalle y prepárate para la aventura más extraordinaria de tu vida, una vida completamente rendida, totalmente dirigida, absolutamente libre. Espíritu Santo al frente, Dios tiene el control, confío completamente, libertad absoluta. Amén y amén.